Qué sencillo es engañar a la mirada. Hay artistas, por ejemplo Escher, que con un par de líneas donde no deben de ir, nos hacen percibir imágenes totalmente irreales y nos engañan totalmente creyendo que estamos percibiendo lo que no es. En este programa, Kimberly Evans nos hablará de la interesante publicidad de las librerías Gandhi. Polo Martínez nos mostrará el trabajo del grupo Radiohead y Alan García nos hablará del interesantísimo análisis sobre la película El Aro. Y en la entrevista tenemos la interesante plática con el productor de televisión Eliud Zapata, que nos hablará sobre su trabajo. Todo esto y más en nuestro Panorama Colectivo. El día de hoy vamos a platicar con Eliud Zapata. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y también es productor de televisión y conductor de un noticiero. Claro que sí. Eliud, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno contento que de estar nos invitados acompañes. aquí en su programa. Sí, muchas gracias por acompañarnos. Lo primero que se me ocurre preguntarte es, tú estás como productor detrás de cámaras y también estás frente a las cámaras. ¿Qué diferencia hay o qué características tiene cada uno de estos roles? Fíjate que son dos cosas bien diferentes. La gente que está frente a cuadro tiene que ser dirigida. Entonces, en este caso, bueno, yo tengo que hacer los dos roles. Tener muy presente toda la dirección de todo lo que está ocurriendo detrás de cámaras, pero al mismo tiempo concentrarme en lo que estoy haciendo para demostrarle a la gente, porque eso es muy importante. La gente, el llegar a la gente, el demostrarles, en este caso es un noticiero, el hacer llegar la veracidad, el hacer llegar, hacerle sentir que tú estás dentro, que lo que le estás informando es real. Entonces, ya me sorprendí porque entonces tú eres al mismo tiempo, o sea, cuando eres conductor, también eres el productor de ese mismo noticiero. Exactamente, soy el productor y el conductor del noticiero. Entonces, en este caso te decía, es muy importante porque, bueno, yo sé de lo que estoy hablando porque hay un preparativo previo a la grabación y a la transmisión de este noticiero. Entonces yo tengo que estar bien consciente de qué es lo que va a salir al aire, cómo va a salir al aire, qué es lo que le interesa a la gente, escuchar cómo puedo hacerlo llegar de una manera que les llame la atención, porque esto es algo muy importante. No puedes ofrecer un producto nada más por ofrecerlo, tienes que buscar la manera de, pues en este programa tratan mucho de lo visual, de visualmente cómo llegas a la gente, cómo le puedes ofrecer un producto para que llame la atención y se quede contigo y crea lo que estás diciendo. Hay mucha competencia en la televisión, ¿no? Actualmente tú estás en tu programa y la gente tiene un control en la mano en el momento en que ya quiere le cambia. Eso me lleva a la siguiente pregunta. Nosotros aquí en este programa hemos tenido varias pláticas con personas relacionadas con el cine. En televisión, ¿cuál es la diferencia de la televisión? ¿Cuáles son las características principales de la televisión? De las características más importantes, en este caso nosotros, es que tratas de llevar diariamente, en mi caso, el noticiero, tratas de llevar diariamente algo a la gente. En el caso del cine, bueno, creas toda una producción, creas una fantasía, pues estás recreando un mundo. En la televisión no. En la televisión tienes que presentar algo diario, tienes que, obviamente los dos es con una planeación de un tiempo muy grande. El cine lleva meses hacer la planeación de una película,
La televisión posiblemente te lleva, en este caso, los programas que tenemos en transmisión en vivo en Canal 53, te llevan a veces un día. En un día tienes que conseguir tus invitados, en un día tienes que confirmar que tienes para todo el material listo para el siguiente día en tu transmisión en vivo, y sobre todo que no tienes tanto punto de error, no puedes fallar porque sabes que, como decías ahorita, la competencia es muy grande. Si tú haces algo mal, algo que a la gente no le llame la atención, algo que la gente no esté conforme, simplemente tienen el poder en las manos, le cambian al canal y pierdes. La publicidad y la mercadotecnia son una de las bases para llamar la atención de las personas. Sin embargo, a través de los años y gracias al avance de la tecnología, se ha vuelto más complicado llamar la atención de las personas. Por lo tanto, es todo un reto emprender una nueva campaña de publicidad. El reto es más grande cuando de por sí el producto no es algo que le interese mucho a las personas. Por eso lo que ha hecho las librerías de Gandhi con sus campañas publicitarias es algo que se le debe de reconocer, ya que logró traer a público dentro de un país donde el índice de lectura es de un libro al año. Entonces la pregunta que habría que hacerse es ¿por qué funciona la publicidad en Gandhi? La agencia que realizaba la publicidad de Gandhi hasta el 2007 es Ogilvy & Mather. Como dato curioso, es la primera agencia de México que ha ganado los 11 Leones del Festival de Cannes, además de ser la primera en ganar el León de Oro de este mismo festival. Después se cambió a Le Burnett, pero siguió manteniendo el mismo concepto. Sus anuncios son sencillos y pretenden hacer que la gente los lea. Esto lo consiguen con un diseño que automáticamente llama la atención al ojo. Es un fondo amarillo que contrasta con texto de gran tamaño en color negro. Tanto si lo vemos en digital en nuestra computadora como en un panorámico en la calle, estos colores hacen que volteemos y prestemos atención. Recordemos que el amarillo es un color utilizado frecuentemente por taxis y señalamientos de tránsito, porque resalta sobre los demás que esté visible. Esto es a nivel visual, pero lo que más destaca es el contenido, ya que hacen referencia a eventos mediáticos, sociales, culturales y políticos, ligándolos a la lectura. Estas referencias a sucesos que vivimos día con día son las que enganchan al espectador y hace que el anuncio resuene en su cabeza por varios días. Al ser algo que ya hemos vivido, lo reconocemos más fácilmente, y esto, sumado al diseño sencillo y atrayente a la vista, es la clave del éxito de esta publicidad. Algunos ejemplos puede ser como el "Why no leen?", criticando aquella infortunada entrevista de López Dóriga a Anthony Hopkins, o la crítica a la realidad misma de que la gente ya no lee. Por ejemplo, lee las películas que van a salir en 3 años. Otro podría ser que hacen referencia a los hábitos y costumbres actuales. Menos Face y más Book. Referencias musicales, es que amar y leer no es igual, amar es sufrir, leer es gozar. Llegando incluso al humor muy negro, como crítica de la situación de inseguridad actual. Por ejemplo, si la letra con sangre entra, el país ha de estar leyendo mucho. Al final, cabe preguntar si realmente la gente estará leyendo más gracias a estas campañas. Sin embargo, lo que sí sabemos es que Gandhi lleva 20 años vigente y que cada año vamos a seguir disfrutando de sus campañas.
noticiero pues tiene una vigencia cortísima, ¿no? De un día. Sí. Después de esto ya el noticiero ya no... Sí, las noticias son algo que está ocurriendo diariamente y a lo mejor algo que pasó hoy en una semana ya no tiene vigencia, ya no es tan importante, o a lo mejor pudiera quedar ya como un poco de historia, pero ya no tiene la relevancia que tuvo en el momento en el que ocurrió el suceso. Sí. Entonces es muy importante esto de las noticias. Fíjate que cuando yo era niño, ¿verdad? La televisión tenía 3 canales y no teníamos control remoto, ¿verdad? Era otra televisión, y creo yo, ¿verdad?, que era uno de los principales medios de cultura visual. Es decir, la televisión era, digamos, el rey de la cultura visual, era la que tenía más alcance, más potencia. Pienso que esto ha cambiado totalmente. Ahorita hay muchos medios por los cuales uno consume imágenes, producciones. La televisión ha tenido que transformarse, la televisión ha tenido que renovarse totalmente. Digo, antes veíamos televisión análoga. Como decías, había 3 canales. Ahorita con el cambio de análogo a televisión de alta digital, esto fue un cambio muy grande. Los canales que no están cambiando a televisión en alta definición se están quedando atrás. ¿Por qué? Porque la gente cada vez es más visual. Cada día yo puedo pasar caminando y a lo mejor a mí me interesa más el ver algo de colores bonitos, el ver algo llamativo que donde yo voltee capte completamente el mensaje. La televisión está cambiando mucho. Sí, la televisión tiene que irse adaptando a lo que está pidiendo actualmente la sociedad. Sí. Porque, pues bueno, para todo cambio, en este caso, para que pueda cambiar la televisión, primero hubo un cambio de nuestra sociedad. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo ahorita la sociedad? Si nosotros sabemos que el internet nos está devorando, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ver qué busca la gente en el internet para poder ofrecérselo un poco por la televisión, buscar algún modo de volver a llamar la atención y pues mantenerlo, porque eso es lo más importante, porque si algún día puede llegar a pasar que si no cuidas tu televisión, si no cuidas tu programación, si no cuidas lo que le estás ofreciendo al televidente, pues mueres. En esta ocasión vamos a hablar de la película El Aro, pero nos vamos a centrar en la versión japonesa, ya que a nosotros nos llegó una versión americana estelarizada por Naomi Watts. Precisamente las imágenes que estaremos viendo durante la cápsula son de la versión japonesa para hacer un análisis del cómo el cine de terror y suspenso respeta ciertas estructuras narrativas y ciertos elementos para lograr esta sensación escalofriante en el espectador, digna del género de terror. La historia del Aro gira en torno a la periodista Asakawa Reiko, su exmarido y su pequeño hijo Yoichi. Al investigar la extraña muerte de su sobrina Tomoko, descubre que tanto ella como sus amigos vieron un video una semana antes de morir. Todos habían muerto en situaciones muy parecidas. Asakawa se topa con la leyenda urbana de que existe un video maldito y cuando este video es observado, la gente muere irremediablemente por situaciones muy extrañas en 7 días. Una vez que la periodista da con este video, lo ve y recibe una misteriosa llamada que le dice 7 días. Posteriormente, pide ayuda a su exmarido para resolver el misterio que gira en torno a este video y las misteriosas muertes, lo que desarrollará la trama de la película. Hay 3 elementos que son imprescindibles en toda película de terror o de suspenso. El primero de ellos, podemos tener un personaje sumamente aterrador, sin embargo, jamás lo debemos demostrar al principio, por el contrario. A lo largo de toda la película tenemos que ir mostrando fragmentos, puede ser desde una mano, un detallito de su cuerpo, cómo es, cómo viste, para que el espectador se vaya creando una imagen la más aterradora. Y casi al final, cerca del clímax de la película, mostraremos por fin al personaje en cuerpo entero para que el golpe de terror sea todavía muchísimo más impactante.
Otro detalle importante es la cuestión epifánica. Recordemos que Epifanía es ese gran secreto, esa incógnita que será revelada hasta el final de la película. Es lo que hace que cuando veamos una película de suspenso, de terror, nos mantengamos siempre a la expectativa, que queramos descubrir cómo vencer al villano, cómo vencer al monstruo o resolver el enigma. Por último, la música. La música juega un papel importantísimo en el suspenso y en el terror. ¿Por qué? Porque la música inicialmente acompañaba la imagen, la reforzaba. Si teníamos una escena precisamente que queríamos que causara tensión, escucharíamos música como esta. A veces se sustituye la imagen por sonidos, por música, ya que la imaginación del espectador puede llegar a evocar imágenes aún más terroríficas. Llegamos a escuchar la canción, ya anticipamos el suspenso, nos ponemos tensos y las imágenes que nos vienen a la cabeza pueden llegar a superar cualquier expectativa. Por supuesto puede haber muchísimos más elementos, pero estos tres que acabamos de mencionar no pueden faltar en toda película de terror y suspenso. El tipo de montaje que tiene esta película nos da un ritmo lento que poco a poco nos va envolviendo en un ambiente tétrico. Consciente o no, vamos percibiendo una sensación de incomodidad y todo esto es gracias al efecto de la estética del montaje. Por supuesto, aunado a lo que ya comentamos anteriormente, el sonido, la imagen, etc. Contraria a la concepción gore del terror, la película El Aro recurre a elementos muy clásicos. De hecho, podemos observar una historia completamente lineal que se va desarrollando poco a poco hasta llevarnos a un final epifánico. O sea, nos ocultan el misterio que envuelve todos estos asesinatos alrededor de este video y, por supuesto, será revelado hasta el final de la película. Esta es la principal estrategia del cine de suspenso y de terror. Gracias a la epifanía o este secreto o esta verdad que será revelada hasta el final, es que nos mantiene al borde del asiento esperando descubrir cómo solucionar el problema. Principalmente en el terror y el suspenso, cómo vencer a nuestro villano o la maldición que nos está acechando. Películas como El Aro vienen a renovar el género del terror y del suspenso, estilos cinematográficos que parecían estar un poco olvidados. Es increíble descubrir cómo vuelve a renacer este gusto por permanecer al borde del asiento con una sensación de miedo. Quizá este gusto renace porque sabemos que los monstruos y las situaciones que aparecen en pantalla no van a salir para atacarnos. Digamos que sería un terror y un suspenso seguro de ver.